Nunca olvidaré el día en que entendí, de golpe, que yo no era la hija que mi madre quería. Tenía 7 años. 7. Una edad en la que una niña todavía cree que el mundo es bueno, que el amor es seguro, que su madre es su refugio. Pero yo descubrí muy pronto que, en mi casa, el amor tenía nombres, y el mío no estaba en la lista. Ese día era la presentación escolar. Yo había ensayado durante semanas para una obra pequeña donde tenía un papel mínimo, una niña que levantaba un cartel que decía, «Bienvenidos». Nada especial. Nada memorable. Pero yo estaba emocionada. Era la primera vez que participaba en algo. Me puse mi mejor vestido, ese azulito que mi abuela me había regalado. La tela estaba viejita, pero para mí era precioso. Me miré al espejo y me dije en voz bajita. Hoy sí me van a ver. Hoy sí. Mi hermana mayor también participaría. A ella siempre le daban los papeles principales. Era la bonita, la inteligente, la perfecta. Ella llevaba un vestido nuevo, comprado especialmente para la ocasión. Mi madre se lo había planchado 2 veces, revisando cada detalle. No quiero que nada te haga ver mal, le decía, mientras acomodaba sus rizos. Luego me miraba a mí y solo suspiraba. Ni un comentario. Ni un elogio. Ni siquiera un «te ves bien». Yo estaba ahí, parada, tratando de no sentirme menos. Llegamos al evento. Mi hermana salió al escenario con aplausos, flores, confeti y todas las miradas encima. Los maestros la adoraban. Los padres la felicitaban. Cuando me tocó a mí, solo tuve que caminar con el letrero. Un papelón sencillo. Pero para mí era importante. Se lo enseñé a mi mamá desde el escenario, buscando su mirada. Pero ella no miraba. Estaba demasiado ocupada grabando a mi hermana. Después de la presentación, los padres corrieron a abrazar a sus hijos. Recuerdo ver a mi madre avanzar sonriente. Hacia mi hermana, por supuesto. La abrazó fuerte, le besó la cabeza y le dijo: «Mi niña hermosa. Mi orgullo». Yo me paré a un lado, esperando que, después de ella, me diera aunque fuera un abrazo pequeño, una sonrisa, «lo hiciste bien». Pero mi madre ni siquiera volteó. Solo dijo: «Daniela, vámonos. Ya terminé de grabar. Ya terminé de grabar». Como si mi presencia no contara. Como si ni siquiera hubiera estado sobre ese escenario. Mi maestra se acercó a mi mamá y le dijo: «Señora, su hija Daniela estuvo muy bien. Es muy aplicada». Mi madre respondió con una sonrisa educada, de esas vacías. «Ah, sí, claro. Gracias». Y siguió atendiendo a mi hermana, arreglándole el vestido, levantándole el cabello, presumiéndola ante todas las demás madres. Yo, mientras tanto, solo apretaba el cartel contra mi pecho, sintiéndome invisible. Esa misma tarde, cuando llegamos a casa, mi madre miró a mi hermana con ternura y le dijo: «Hiciste un papel precioso. Vas a llegar lejos, hija». Luego volteó hacia mí. Una mirada rápida, indiferente. Y dijo las palabras que me marcaron para siempre. «Daniela, las niñas como tú deben conformarse con lo que les toque. Así, sin suavidad. Sin explicación. Sin conciencia del daño». Yo tenía 7 años. 7. Y esas palabras me atravesaron como un cuchillo frío. ¿Qué eran las niñas como yo? ¿Las que no eran bonitas? ¿Las que no tenían talento? ¿Las que no eran dignas de orgullo? Esa noche me acosté sin cenar. No por tristeza, sino porque sentía un nudo en el pecho que no me dejaba comer. Miraba el techo del cuarto que compartía con mi hermana, escuchándola hablar sola frente al espejo. «Mamá dice que yo sí voy a ser alguien», canturreaba. «¿Y yo qué soy?», pensé. Nada. No lloré. O quizás sí, pero en silencio, apretando la almohada para que nadie escuchara. Ya desde entonces sabía que mis lágrimas no eran importantes para nadie. Los días siguientes fueron iguales. Mi madre arreglaba con orgullo cada dibujo de mi hermana y guardaba sus diplomas en un cajón especial. Los míos se perdían en algún rincón de la casa.
A veces los encontraba tirados en la mesa o usados como papel para anotar la lista del súper. Cuando yo sacaba una buena calificación, mi madre respondía con un seco: bueno, para ti está bien. Cuando mi hermana sacaba una buena calificación, mi madre lo celebraba como si hubiera ganado una beca internacional. No entendía por qué me trataba diferente. ¿Acaso hice algo mal? ¿Acaso había nacido con algún defecto? ¿Acaso ser yo era suficiente razón para no merecer cariño? No había respuestas. Solo silencio. Y yo crecí creyendo que ese silencio era normal. Que así era el amor. Que así era la vida. La verdad es que mi corazón comenzó a romperse lentamente desde esa edad. No por un solo acto, sino por cientos de pequeños gestos diarios que me repetían la misma frase. Tú no eres suficiente. Mi hermana me imitaba, se burlaba, me decía fea, torpe, aburrida. Y mi madre nunca la corregía. A veces incluso sonreía. Recuerdo una tarde en la que intenté acercarme a mi madre con un dibujo que había hecho. Era un corazón con flores torpes alrededor. Le dije: mamá, te hice esto. Ella lo miró apenas un segundo y respondió: déjalo en la mesa, luego veo. Nunca lo vio. Nunca lo guardó. Días después lo encontré en la basura, arrugado, manchado de aceite de cocina. Ese día no lloré. Sentí algo peor. Me sentí tonta por haber creído que le iba a importar. A veces, los niños no necesitan grandes violencias para quebrarse. A veces basta con una acumulación de pequeños abandonos. Un abrazo negado, una mirada indiferente, un comentario cruel, un silencio en el peor momento. Y yo crecí con todo eso. Desde muy niña entendí que mi amor por mi madre era un amor de un solo lado. Yo la buscaba. Ella me esquivaba. Yo la admiraba. Ella me ignoraba. Yo la necesitaba. Ella nunca estuvo. Pero lo más doloroso no era su rechazo. Lo más doloroso era que yo seguía intentando, una y otra vez, ser la hija que ella quisiera. Me peinaba como ella decía. Me vestía como ella pedía. Hacía las tareas impecables. Le ayudaba en la cocina. Lavaba los trastes sin que me lo pidieran. Trataba de ser fácil, útil, discreta. Quería que me viera. Que me eligiera. Que me quisiera. Pero cada día era lo mismo. Nada cambiaba. No sé qué es peor. Que tu madre sea dura contigo. O que no sea nada. Ni calor, ni cariño, ni enojo, ni protección. Solo indiferencia. Yo habría preferido que me gritara, que me regañara, que me dijera que estaba haciendo algo mal. Cualquier cosa que me hiciera sentir que le importaba. Pero no. Solo silencio. Silencio cuando hablaba. Silencio cuando lloraba. Silencio cuando intentaba abrazarla. Silencio cuando intentaba ser parte de algo. Ese silencio fue mi infancia. Ese silencio fue mi casa. Ese silencio fue mi herida. Y aunque no lo sabía en ese momento, aunque me faltaban años de dolor por vivir, ese día de la presentación escolar marcó lo que sería el resto de mi vida. Mi búsqueda desesperada por un abrazo. Por una palabra. Por un «estoy orgullosa de ti». Nunca llegó. Nunca. Y esa ausencia me acompañaría por décadas. Hasta que tuve que enfrentarla de la forma más dolorosa. Y también, más liberadora. Crecer en una casa donde tu propia madre no te quiere es como vivir en un invierno que nunca se acaba. Hay días menos fríos, días con un rayo pequeñito de luz. Pero nunca hay calor. Nunca. Mientras mi hermana crecía rodeada de halagos, yo crecí tratando de no estorbar. Aprendí desde muy temprano a caminar despacio, a hablar bajito, a pedir poco. Me volví experta en desaparecer dentro de mi propia casa. Y, sin embargo, ese silencio que yo misma fabricaba nunca era suficiente para mi madre. Porque con ella no importaba lo que hiciera. Siempre era menos. Siempre era insuficiente. Siempre era, otra vez tú. Recuerdo con claridad los primeros años de secundaria, cuando la comparación se convirtió en una moneda diaria. Mi hermana era la bonita, la social,
la orgullo de mamá. Yo era, yo. Una sombra. Una presencia que nadie saludaba cuando entraba a una habitación. Mi madre nunca lo decía de frente, pero se le escapaba en cada gesto. Cuando recibía a mi hermana con besos y a mí con un «ya hiciste la tarea». Cuando presumía sus fotos y escondía las mías. Cuando le compraba ropa nueva y a mí me daba lo viejo, porque todavía te queda. Una tarde, cuando tenía 13 años, escuché a mi madre hablar por teléfono con una tía. Mi hija mayor es tan bella, tiene porte. Dani, en cambio, pues es buena niña, pero no destaca en nada. Sentí como el piso se abría debajo de mis pies. Me quedé paralizada, con la toalla en la mano, saliendo del baño. No hice ruido, pero mis lágrimas cayeron al suelo sin permiso. Buena niña, pero no destaca en nada. Ese fue mi diagnóstico emocional durante años. Me prometí no escuchar más. Me prometí no llorar más. Pero una niña no puede prometer cosas que un corazón roto no le permite cumplir. A los 14 intenté algo ridículo. Gustarle a mi propia madre. Empecé a imitar a mi hermana. Me peinaba igual, intenté maquillarme, cambié mi forma de vestir. Me esforzaba en ser bonita, agradable, perfecta. Me acuerdo de haber ido a su cuarto una noche con un vestido que había tomado prestado sin permiso. Me paré frente a ella, con el corazón latiéndome en el cuello, y le dije: «Mamá, ¿cómo me veo?». Ella apenas levantó la mirada del celular. Su comentario fue como un golpe seco. «Ese color no te favorece. Tu hermana sí se vería bien con él. Quítatelo antes de que lo arruines». Y así, en 2 segundos, destruyó horas de ilusión infantil. Me fui al baño, me encerré y me dejé caer al suelo. Miré mi reflejo. Me odié. Me sentí torpe, fea, ridícula. Quise desaparecer. Quise dejar de sentir. Quise dejar de necesitarla. Pero no podía. Las hijas siempre quieren a sus madres, incluso cuando esas madres no saben querer de vuelta. Con el tiempo me volví la hija funcional de la casa. La que arregla. La que limpia. La que sostiene. La que acompaña sin ser acompañada. Mi hermana podía gritar, enojarse, romper cosas. Mi madre la justificaba siempre. Está estresada. Está cansada. Es normal en ella. Si yo decía algo, aunque fuera pequeño, la respuesta era una sola. No exageres, Daniela. Siempre haces un drama. ¿Por qué no puedes ser tranquila como tu hermana? Era absurdo. Yo era la tranquila. La silenciosa. La que nunca causaba problemas. Y aún así, era yo la que estaba mal. Si mi hermana rompía un vaso, mi madre reía. Si lo rompía yo, se molestaba. Si mi hermana salía con amigas, era, qué linda, tan sociable. Si yo salía, era, a ver si no sales con malas compañías. Todo estaba invertido en esa casa. Todo era injusto. Pero nadie lo veía. A los 15 años ya sabía cocinar, lavar, planchar, limpiar, organizar, cuidar. Mi hermana no sabía ni hacerse un sándwich. Pero aún así, mi madre siempre decía: «Tu hermana es muy inteligente. Tú eres responsable». Responsable. Como si fuera un reconocimiento. Como si ser la hija maniobra fuera un premio de consuelo. Empecé a preguntarme si yo tenía algún valor más allá de mis manos. Si alguien, en algún lugar, me vería como algo más que la útil, la práctica, la que ayuda. Pero, en esa casa, jamás encontré una respuesta. El día de mis 15 años no hubo fiesta. Ni vestido. Ni foto. Ni pastel. Mi madre me dijo que no había dinero. Pero un año después sí hubo fiesta de 16 para mi hermana. Una fiesta enorme, con música, invitados, vestido, luces, recuerdos. Yo ayudé a servir comida esa noche. Mientras mi hermana bailaba y todos le decían, «qué hermosa te ves», yo recogía platos sin que nadie me viera. Recuerdo haber entrado al baño un momento para respirar. Me miré al espejo y no me reconocí. No porque hubiera cambiado, sino porque nunca me había mirado de verdad.
Ahí entendí algo que me dolió profundamente. Para mi familia, yo era la que servía. La que apoyaba. La que carga. La que cuida. Pero nunca la que merece ser celebrada. Con 16 años tenía claro que mi madre no iba a cambiar. Que no había nada que yo pudiera hacer para que me abrazara, para que me viera, para que me eligiera. Pero aún así, cada noche me dormía con la misma pregunta clavada en el pecho. ¿Qué tengo de malo? Esa pregunta me persiguió durante años. La repetía como un mantra doloroso. Me acompañaba a la escuela, a la cama, a los lugares donde debería haberme sentido en paz. A veces soñaba que mi madre me abrazaba. Nunca pasó. Ni una vez. Y lo peor no era la ausencia del abrazo. Lo peor era cómo esa ausencia se convirtió en costumbre. Cómo mi corazón se adaptó a vivir sin cariño. Cómo mi cuerpo se acostumbró a no ser tocado con ternura. Cómo mi alma aprendió a sobrevivir con cariño prestado, imaginado o robado en silencio. Si alguien me preguntara cuál fue el peor daño que me hizo mi madre, no diría que fueron sus palabras, ni sus comparaciones, ni su indiferencia. Lo peor que me hizo fue enseñarme a creer que no merecía amor. Que yo era un estorbo. Que yo era la hija equivocada. Y así crecí. Buscando lo que nunca tuve. Persiguiendo un abrazo que jamás llegó. Deseando un amor que nunca tocó mi puerta. Tratando de entender que hice mal para que mi madre me amara tan poco. Tardé muchos años en descubrir la verdad. Yo no tuve la culpa. Nunca. Ella tenía heridas que no sabía sanar. Y las pagó conmigo. Pero esa verdad aún estaba lejos. Yo todavía no tenía claridad. Todavía me faltaba vivir mucho dolor, y también mucha luz. Lo que vendría después cambiaría mi destino para siempre. Porque un día entendí que no tenía por qué quedarme en una casa donde nunca me quisieron. Y ese día, decidí irme. El día que decidí irme de casa no hubo gritos, ni peleas, ni portazos. No hubo drama, ni lágrimas, ni reclamos. Mi salida fue silenciosa. Tan silenciosa como toda mi vida había sido. Tenía 18 años recién cumplidos. Esa edad en la que todo debería sentirse como un comienzo, pero para mí solo era un recordatorio de lo que nunca había tenido. Esa mañana desperté con la misma sensación de siempre, la de no pertenecer. La de estorbar. Mi madre estaba en la cocina preparando el desayuno de mi hermana. No preguntó si yo quería comer. No volteó a verme cuando pasé. Ni siquiera dijo buenos días. Ella era así. Dueña de silencios que cortaban más que cualquier palabra. Mi hermana estaba sentada en la mesa, maquillándose para ir a la universidad privada que mi madre le había conseguido. A mí nunca me ofrecieron estudiar ahí. Ni en ninguna parte. Mi futuro jamás fue tema de conversación. Ese día, mientras las veía en su rutina, sentí algo distinto. Una claridad dolorosa, pero liberadora. Si me quedaba ahí un año más, me iba a perder para siempre. No solo mi futuro. Yo. Iba a desaparecer. Y entonces lo decidí. Entré a mi cuarto, que en realidad era un espacio pequeño donde apenas cabía una cama individual. Abrí mi mochila. Metí poca ropa, un par de cuadernos, un libro que me había regalado mi maestra, y mis audífonos. Me detuve un segundo a mirar la habitación que había sido mi refugio por tantos años. Mi refugio y mi cárcel. No dejé notas. No avisé. No dije nada. Porque sabía que si lo hacía, la respuesta sería la misma de siempre. Haz lo que quieras, Daniela. A nadie le afecta. Y quizá era verdad. Quizá nunca le afecté a nadie en esa casa. Salí sin hacer ruido, como tantas veces había aprendido a moverme para no molestar. Crucé la sala. Mi madre ni siquiera levantó la mirada del celular. Solo dijo, sin emoción. Cierra bien cuando salgas. Esa fue la despedida. Esa frase seca, sin saberlo, fue la última que me dijo en muchos años. Tomé un camión hacia la zona centro, donde una compañera de la preparatoria rentaba un cuarto en una casa antigua. Me ofreció quedarme un mes mientras buscaba trabajo. Llegué ahí con la mochila en la espalda y el corazón vacío. La casa era vieja,
con paredes descascaradas, ventanas pequeñas y un olor a humedad que se sentía en cada rincón. Pero cuando abrí la puerta del cuarto que me habían prestado, algo dentro de mí se aflojó. Tenía una cama vieja, una mesa y una ventana. Nada más. Nada menos. Me senté en el borde de la cama y, por primera vez en meses, lloré de verdad. Un llanto profundo, hondo, casi animal. No lloraba por irme. Lloraba porque nadie me había detenido. Lloraba porque confirmaba lo que siempre había sospechado. Mi ausencia era tan invisible como mi presencia. Pasé las primeras semanas buscando empleo. Caminé por todo el centro entregando solicitudes. En la mayoría me dijeron que no. En otras, que me llamarían. No lo hicieron. Un día, cuando ya empezaba a sentir miedo de no poder pagar la renta, encontré un anuncio pegado en un poste. Se busca recepcionista para consultorio psicológico. Nunca imaginé que ese papelito mal recortado sería el mapa hacia el resto de mi vida. Entré al consultorio con timidez. Era un lugar pequeño, cálido, con cuadros de colores suaves y música tranquila. Una mujer de voz dulce me miró y dijo: ¿Buscas trabajo? Asenté. ¿Tienes experiencia? Negué. ¿Puedes aprender? Sí, respondí sin dudar. Me observó por un largo instante y dijo algo que jamás escuché en mi casa. Está bien. Vamos a darte una oportunidad. Una oportunidad. Esa palabra hizo algo en mí. Como si, de pronto, alguien hubiera girado la llave correcta en una puerta que llevaba muchos años cerrada. Los primeros días fueron difíciles. No sabía contestar teléfonos sin nervios. No sabía organizar agendas. No sabía tratar con la gente sin sentir que molestaba. Cada error me hacía querer desaparecer. Cada equivocación me recordaba a mi madre diciendo: siempre haces todo mal. Pero en ese consultorio descubrí que el mundo no era como mi casa. La psicóloga para la que trabajaba, la doctora Elena, tenía una paciencia que yo no conocía. Cuando me equivocaba, no me gritaba. No suspiraba con frustración. No me hacía sentir torpe. Solo decía: tranquila, Dani. Estás aprendiendo. Dani. Nadie me llamaba así. Nadie me había dado un apodo cariñoso. Nadie me había tratado con suavidad. La primera vez que me sonrió por algo bien hecho, casi me puse a llorar. No sabía que un gesto tan simple podía calentar un corazón tan frío. Poco a poco, comencé a enamorarme de ese ambiente. Las personas llegaban al consultorio con historias duras, con traumas profundos, con dolores que pesaban más que ellos mismos. Yo, desde la recepción, escuchaba fragmentos de sus vidas. Y me daba cuenta de algo que me marcó para siempre. El dolor que yo cargaba no era único. No era vergüenza. No era culpa. Era una herida compartida por mucha gente. Había mujeres que lloraban por madres ausentes. Hombres rotos por padres violentos. Jóvenes perdidos por familias que nunca supieron escucharlos. Yo los veía entrar destruidos. Y los veía salir un poquito más completos. Esa transformación diaria encendió algo dentro de mí. Un deseo que jamás había sentido. Yo quería hacer eso. Yo quería ayudar. Yo quería ser ese puente que yo nunca tuve. Una tarde, mientras limpiaba la sala de espera, la doctora Elena me dijo: Dani, ¿te gustaría estudiar psicología? Me quedé paralizada. Yo, que había crecido escuchando que no servía para nada. Yo, que nunca había sido la favorita. Yo, que no destacaba en nada. ¿Se cree que podría? Pregunté con miedo. Creo que ya lo haces, respondió. Solo necesitas el título. Me reí nerviosa, pero ella no bromeaba. Tienes una sensibilidad que no se aprende. ¿Sensibilidad? Pregunté confundida. Sí, sonrió. Y eso, Daniela, eso es un don. Un don. Nunca nadie me había dicho que tenía un don. Esa noche, regresé a mi cuarto y lloré otra vez. Pero era un llanto distinto. Un llanto que limpiaba, no que destruía. Un llanto que sanaba, no que hería. Por primera vez pensé: ¿y si sí puedo?
¿Y si mi madre estaba equivocada? Mi vida empezó a tomar forma sin que me diera cuenta. Conseguí beca. Me inscribí en la universidad pública. Comencé a estudiar en las noches. Trabajaba en las mañanas. Dormía poco. Comía mal. Me cansaba hasta el alma. Pero nunca había sido tan feliz. En el consultorio, por primera vez, alguien me veía. En la universidad, por primera vez, yo me veía a mí misma. Y un día, sin aviso, entendí algo que me liberó. Salí de una casa donde no me querían, para entrar a un lugar donde sí tenía futuro. Me fui, y nadie lo notó. Pero yo sí. Y eso fue suficiente. Lo que todavía no sabía era que mi pasado, ese que creí dejado atrás, regresaría años después. Cuando menos lo esperaba. Convertirme en estudiante de psicología fue, al principio, casi un acto de rebeldía. No porque quisiera desafiar a alguien, sino porque, por primera vez en mi vida, hacía algo por mí. Algo que nadie había elegido por mí. Algo que no estaba condicionado a complacer a mi madre ni a encajar en un molde que nunca fue mío. Durante los primeros semestres, sentía que caminaba sobre terreno desconocido. Había materias que me costaban, conceptos que me abrumaban, libros que parecían hablar un idioma propio. Pero aún así, sentía una emoción que nunca antes había sentido. La emoción de aprender algo que me importaba. En las mañanas trabajaba en el consultorio con la doctora Elena, atendiendo pacientes, organizando agendas, escuchando historias que me perforaban el alma. En las noches, me sentaba en la mesa de la cocina del cuarto donde vivía, con una lámpara barata y un café tibio, a estudiar hasta que los ojos me ardían. Mis compañeros de clase hablaban de sus familias orgullosas, de las celebraciones por sus logros, de los mensajes que recibían cuando sacaban buenas notas. Yo no tenía nada de eso. Mi madre no sabía que estudiaba. Y si lo supiera, seguramente diría algo como: «Ay, Daniela, qué necedad la tuya». Pero tal vez por eso me esforzaba tanto. Tal vez porque quería demostrar, aunque fuera en silencio, que sí podía. Que sí era capaz. Que sí tenía un valor que ella nunca vio. Un día en la universidad, en la clase de Psicología del Desarrollo, la profesora dijo una frase que me atravesó. Un niño que crece sin amor aprende a sobrevivir, no a vivir. Esa oración me golpeó de lleno en el pecho. Era como si alguien hubiera descrito mi vida en 11 palabras. Me quedé paralizada, con la mirada fija en el cuaderno, tratando de contener las lágrimas. Sobrevivir. Eso era lo que yo había hecho toda mi infancia. Sobrevivir emocionalmente. Sobrevivir al rechazo. Sobrevivir al silencio. Sobrevivir a una madre que nunca supo ser madre. Pero por primera vez, entendí que yo no estaba condenada a seguir sobreviviendo. Podía aprender a vivir. Podía aprender a dar amor. Podía aprender a recibirlo. Podía sanar. Esa clase me cambió más que todos los libros que había leído hasta ese día. El consultorio se convirtió en mi segundo hogar. La doctora Elena ya no me veía como su recepcionista, sino como una alumna que tenía potencial. Me dejaba estar en sesiones de observación, con permiso de los pacientes. Yo escuchaba. Tomaba notas. Me conmovía. Veía mujeres llorar por madres ausentes. Hombres rotos por infancias duras. Adolescentes lastimados por palabras que nunca debieron escuchar. Y sin saberlo, cada historia me ayudaba a reconstruir la mía. Comencé a conectar los puntos. Mi necesidad de amor no correspondido, mi baja autoestima, mi miedo a hablar, mi sensación constante de no ser suficiente. Todo tenía raíz. Mi herida venía de mi madre. De su indiferencia. De sus omisiones. De lo que nunca me dio. Pero también me di cuenta de algo aún más importante. Esa herida me estaba llevando a mi propósito. Mi dolor estaba encontrando sentido. Recuerdo especialmente una tarde en la que, tras una sesión especialmente dura con una paciente, la doctora Elena salió de la consultorio con lágrimas discretas. Yo estaba acomodando archivadores y me asusté al verla así. ¿Está bien?, pregunté. Ella respiró hondo, se secó las lágrimas y dijo: «Dani, tú tienes una forma de escuchar que yo no tenía a tu edad.
Tienes algo que no se puede enseñar. ¿Qué tengo? Pregunté, de verdad confundida. Ella se acercó, me puso una mano en el hombro y dijo: Tienes compasión. La verdadera. La que nace del dolor, pero también de la fuerza. Sus palabras se clavaron en mí. Nunca nadie me había dicho algo así. Nunca me había sentido vista de esa manera. Esa noche, al llegar a casa, me senté frente al espejo del baño. Mi reflejo se veía cansado, ojeroso, con el cabello recogido deprisa, pero por primera vez no me sentí fea ni insignificante ni torpe. Por primera vez, me vi como alguien que estaba construyendo algo. Alguien que tenía una historia. Alguien que tenía un corazón fuerte. Alguien que merecía estar ahí. Cuando llegó el momento de elegir especialidad, no tuve dudas. Quería dedicarme al trauma emocional. Quería ser la persona que yo necesité de niña. Quería ser esa mano, esa voz, ese abrazo que nunca tuve. Mis compañeros decían que esa especialidad era pesada, dura, agotadora. Pero yo sabía que era mi camino. El primer paciente que atendí con supervisión fue una joven de mi edad cuya madre la había tratado con la misma indiferencia que la mía. Mientras ella hablaba, mis manos temblaban bajo la mesa. No por miedo, sino porque estaba frente a un espejo emocional. Cada palabra que ella decía había sido un pensamiento mío. Cada herida suya era también una herida mía. Cuando terminó, me miró con los ojos brillosos y dijo: ¿Tú crees que un día pueda dejar de doler? Y yo, con el alma en la garganta, le respondí: Sí. Porque si yo pude empezar a sanar, tú también podrás. Ella lloró. Yo también. Pero lo hice por dentro. Sosteniendo su dolor como nadie sostuvo el mío. Salí de esa sesión con una certeza absoluta. Mi vocación había nacido. Y había nacido del mismo dolor que casi me rompe. Los años pasaron rápido entre tareas, trabajos, prácticas, desvelos y sesiones. Hubo días en los que quería rendirme. Días en los que la universidad se sentía imposible. Días en los que mi pasado regresaba en forma de inseguridad, de miedo, de incertidumbre. Pero algo en mí se había encendido y no pensaba apagarlo. Cada paciente que atendía era un recordatorio de por qué estaba ahí. Cada persona que sanaba un poquito me recordaba que yo también podía sanar. Un día, la doctora Elena me dijo: Dani, cuando termines tu carrera, quiero que trabajes conmigo como colega, no como asistente. Yo sentí como el corazón se me desbordaba. ¿Cree que sea capaz? No lo creo, respondió. Lo sé. Lo dijo con una seguridad tan firme que me sostuvo. Ese día supe que no era la niña sin valor que mi madre había criado. Era una mujer construyéndose a sí misma desde las ruinas de un pasado duro. Mi madre no sabía nada de mi vida. No preguntaba. No llamaba. No buscaba. Y por años lo acepté. Acepté que ella no era mi refugio. Que nunca lo sería. Pero cada día que avanzaba, cada paciente que ayudaba, cada logro que alcanzaba, cada paso que daba, me acercaba más a una verdad que no estaba lista para aceptar. Yo había sanado lo suficiente para enfrentarla. Y la vida estaba preparando el momento para que eso sucediera. Ese momento llegó. Y cuando llegó, me tembló el alma completa. El día de mi graduación fue uno de los más importantes de mi vida. Y también uno de los más solitarios. Había logrado lo que nadie creía posible. Convertirme en psicóloga, con honores, trabajando y estudiando al mismo tiempo, construyéndome desde cero. Caminé al escenario con mi bata blanca, mi diploma en las manos y el corazón temblando. Las demás familias gritaban, aplaudían, sostenían flores, grababan vídeos. Cuando mencionaron mi nombre, escuché aplausos. Pero ninguno venía de alguien que me amara. Nadie me estaba esperando al bajar del estrado. Nadie me abrazó. Nadie tomó una foto mía. Mi madre no fue. Mi hermana tampoco. Ningún miembro de mi familia siquiera preguntó cómo me había ido. Pero, por primera vez, no lloré por eso. Lloré por mí. Por la mujer que había logrado levantarse sola. Por la niña que había crecido sin amor y aún así decidió convertirse en un refugio para otros.
La doctora Elena fue la única que asistió. Al verme bajar del escenario, me abrazó fuerte y dijo: «Lo lograste, Dani. Esto es solo el comienzo». Y esas palabras me sostuvieron más que cualquier abrazo familiar que nunca tuve. Comencé a trabajar en el consultorio como profesional. Era extraño pasar de organizar expedientes a usar un consultorio propio, con mi placa en la puerta. Licenciado Daniela Ríos, Psicología Clínica y Trauma Emocional. La primera vez que vi mi nombre ahí, tuve que sentarme para no desmoronarme. Recordé todas las veces que mi madre me dijo que yo no destacaba en nada. Recordé los cumpleaños olvidados, los logros ignorados, las veces que me sentaron aparte. Y me dije a mí misma, en un susurro: «Lo hiciste sin ellos. Y por eso vale el doble». Mis primeros pacientes llegaron por recomendación, personas que habían escuchado sobre mi sensibilidad, sobre mi manera de escuchar, sobre algo diferente en mí. No sabía que ese algo diferente era mi herida convertida en don. Porque cuando uno crece sin cariño, desarrolla un radar emocional muy particular. Uno que detecta silencios, miradas, temblores en la voz, grietas en el alma. Mis pacientes decían cosas como: «Nunca me había sentido escuchado así. Contigo puedo hablar sin miedo. Siento que no me juzgas». Y no los juzgaba. Porque yo conocía ese dolor. Lo había cargado toda mi vida. Y no quería que nadie lo cargara solo. Un año después, me animé a abrir mi propio consultorio. Renté un local pequeño, pinté las paredes de colores cálidos y compré muebles usados que restauré yo misma. La doctora Elena fue a ayudarme a colgar cuadros. Me miró alrededor y dijo: «Este lugar se siente como tú, sencillo, cálido y honesto». Ese comentario me llenó el pecho. De pronto, me di cuenta de que había construido el hogar emocional que nunca tuve. Los siguientes meses fueron un torbellino de trabajo, aprendizaje y crecimiento. Mi agenda se llenaba rápido. Pacientes de otras ciudades comenzaban a pedir sesiones online. Mis publicaciones en redes, donde hablaba sobre trauma, límites familiares y heridas de la infancia, comenzaron a viralizarse. Un día, una editorial pequeña me contactó. «Licenciada, ¿ha pensado en escribir un libro?». Yo me reí de nervios. «¿Yo? ¿Un libro?». La editora insistió. Su forma de explicar el trauma es clara y profundamente humana. La gente necesita leer esto. Me tomó meses aceptar la idea. Pero lo hice. Escribí un libro entero sobre heridas maternas invisibles, esas que no gritan pero destruyen. Lo escribí con el corazón abierto, con honestidad brutal, con cicatrices todavía calientes. Lo titulé «Hija sin abrazo». No sabía que ese libro iba a cambiar mi vida. Cuando salió publicado, pensé que nadie lo leería. Que sería un librito más perdido entre miles. Pero la primera semana se agotó. La segunda semana, también. La tercera, comenzó a moverse por todo el país. Pronto me llamaban de librerías, universidades, congresos, conferencias. Querían que hablara sobre las heridas que yo misma conocía de memoria. La primera vez que me subí a un escenario para dar una conferencia, frente a cientos de personas, sentí un temblor que me recorrió todo el cuerpo. Pero también sentí algo nuevo. Pertenencia. Valor. Dignidad. Mientras hablaba, veía rostros llorando, asentando, respirando profundo. Personas que habían vivido historias parecidas a la mía. Y entonces lo entendí. Mi dolor no había sido en vano. Mi historia no había sido una condena. Había sido un puente. Una misión. Era la prueba viviente de que una niña no necesita un abrazo para convertirse en algo grande. Pero que el primer abrazo que necesita es el que se da a sí misma. Y mientras mi vida comenzaba a florecer, mientras llenaba auditorios, ayudaba a pacientes, firmaba libros, recibía correos de agradecimiento. Mi madre seguía sin saber nada de mí. No llamó para felicitarme. No preguntó por mi libro. No comentó mis logros. No mostró interés. Su silencio, esa vieja conocida, seguía ahí. Pero por primera vez, ese silencio ya no me dolía. Ya no me destruía. Era simplemente silencio.
Porque algo dentro de mí había cambiado. Por primera vez en mi vida, yo ya no estaba buscando que ella me viera. Yo me veía. Y eso bastaba. Pero la vida es curiosa. Justo cuando más fuerte me sentía, cuando más lejos estaba de mi pasado, cuando más segura estaba de que esa puerta había quedado atrás. Recibí una llamada. Una llamada que me regresó, de golpe, a la niña que fui. Una llamada que pondría a prueba todo lo que había construido. Una llamada que abriría una herida que creí cerrada. Mi hermana, a quien no veía desde hacía años, tenía la voz quebrada. Daniela, mamá está muy enferma. Quiere verte. Mi corazón se detuvo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Pesadas, frías, irreversibles. Mamá quiere verte. La mujer que nunca me abrazó. La mujer que nunca me felicitó. La mujer que me enseñó a sobrevivir sin amor. ¿Ahora quería verme? ¿Para qué? ¿Para sanar? ¿Para disculparse? ¿Para repetir su silencio? No tenía respuestas. Solo sabía que esa llamada, ese día, iba a cambiarlo todo. Había llegado el momento que toda mi vida había esperado. Y también el que más temía. La llamada de mi hermana llegó en una tarde común, una de esas en las que el consultorio huele a café recién hecho y las voces de mis pacientes todavía resuenan en las paredes cuando ya se han ido. Yo estaba guardando mis notas, revisando la agenda del día siguiente, organizando los expedientes como hacía siempre. Cuando el teléfono vibró, vi el nombre en la pantalla. Mi hermana. No hablábamos desde hacía años. Años de silencio, de distancia, de vidas completamente separadas. Por un segundo pensé en no contestar. Pero algo en mi pecho se movió, una intuición antigua, profunda, casi dolorosa. Respondí. ¿Daniela? Su voz sonaba distinta, quebrada. Sí, soy yo. Tenemos que hablar. Ese, tenemos, me heló la sangre. Mi hermana no usaba plurales conmigo. Nunca. Era como si ese pronombre cargara un peso que nunca había tenido antes. Hubo un silencio largo. Uno de esos silencios que anuncian tragedias. Mamá está muy enferma, dijo por fin. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Que el aire se hacía más denso. Que mis manos empezaban a temblar sin permiso. ¿Qué tiene? Pregunté, intentando mantener la voz firme. Los médicos dicen que es grave, muy grave. ¿Grave cómo? Daniela, la escuché respirar hondo. No le queda mucho tiempo. Esa frase me golpeó como una ola fría, violenta, inesperada. No le queda mucho tiempo. Mi mente se quedó en blanco. Mi corazón, en cambio, explotó en emociones que no sabía cómo manejar. Miedo, rabia, tristeza, confusión, culpa, incredulidad. Quiere verte, agregó mi hermana, como si esa fuera la pieza final del rompecabezas. Quiere verte. Esas dos palabras me desgarraron y me confundieron a la vez. La mujer que no me abrazó nunca. La mujer que me ignoró toda mi infancia. La mujer que siempre encontró razones para preferir a mi hermana. La mujer que me hizo crecer creyendo que yo no merecía amor. ¿Ahora quería verme? ¿Para qué? ¿Para pedir perdón? ¿Para despedirse? ¿Para sanar culpas? ¿Para repetir el silencio? No lo sabía. Y ese no saber me desgarraba. Colgué la llamada sin saber quién era yo en ese momento. La psicóloga profesional, firme, preparada para sostener el dolor de otros. O la niña abandonada que volvía a abrir los ojos en un rincón oscuro de la memoria. Me quedé sentada en la silla del consultorio, con la luz apagada, escuchando el ruido lejano del tráfico. Mi cuerpo estaba rígido, el corazón acelerado, la mente perdida entre recuerdos. Recordé la vez que me dijo que yo no tenía futuro. Recordé mis 15 sin fiesta. Recordé los dibujos en la basura. Recordé la presentación escolar. Recordé todas las veces en las que le busqué la mirada, y ella se la dio a otra persona. Y de pronto, una pregunta cruzó mi mente como un rayo. ¿Debo ir? No era una pregunta fría. Era una pregunta llena de heridas.
Porque ir podía significar abrir una puerta que había tardado años en cerrar. Y no ir podía significar perder la última oportunidad de escuchar algo que esperé toda mi vida. Me temblaban las manos. Esa noche, no pude dormir. Me acosté, me levanté, caminé por todo mi pequeño departamento, abrí el refrigerador sin hambre, cerré puertas, las volví a abrir. No sabía qué quería. No sabía qué temía más. Volver a verla o volver a sentirme pequeña frente a ella. Porque aunque yo había sanado, aunque había crecido, aunque ahora era una profesional reconocida, aunque había ayudado a cientos de personas, en el fondo seguía existiendo una parte de mí, una niña interna, que todavía anhelaba algo de esa mujer. Una palabra. Una disculpa. Una explicación. Un abrazo. Algo. Mis pensamientos chocaban como olas bravas. Iba de la lógica al miedo, del miedo a la rabia, de la rabia a la tristeza, de la tristeza a la compasión. Porque aunque me había hecho daño, seguía siendo mi madre. Y la palabra, madre, tiene raíces profundas, incluso cuando no hay fruto. Al día siguiente, fui a terapia. Sí, yo también tenía terapeuta. Siempre creí que los psicólogos debíamos tener dos cosas: humildad y un lugar donde rompernos en paz. Cuando entré al consultorio, mi terapeuta lo notó de inmediato. Daniela, pasó algo. No pude hablar al principio. Solo asenté, con los ojos húmedos. Ella esperó. Siempre esperaba. Siempre me daba espacio. Le conté todo, la llamada, la enfermedad, la petición, la confusión. Y cuando terminé, hice la pregunta que tenía clavada. ¿Debo ir? Ella no respondió de inmediato. Se acomodó las gafas, respiró profundo y dijo: Dani, no se trata de lo que debes. Se trata de lo que necesitas para cerrar tu historia. ¿Y si me lastima otra vez? Puede pasar. ¿Y si me arrepiento de no ir? También puede pasar. Entonces pregúntate, ¿qué versión de ti tomará esta decisión? ¿La niña herida, o la mujer que eres ahora? Esas palabras se me tatuaron por dentro. La niña herida quería correr. La mujer que soy quería enfrentar. La niña quería protección. La mujer quería cierre. La niña quería evitar el dolor. La mujer quería sanar definitivamente. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y ahí, en ese instante, lo supe. Tenía que ir. No por ella. No porque se lo mereciera. No porque me lo pidiera. Tenía que ir por mí. Por la niña que fui. Por la mujer que me construí. Por la paz que todavía estaba esperando. Llamé a mi hermana esa tarde. Voy a ir, le dije. Ella suspiró de alivio. Gracias, Dani, de verdad. No lo hago por ustedes, aclaré. Lo hago por mí. Colgué. De inmediato sentí una mezcla de miedo y fortaleza, como si estuviera caminando hacia una puerta oscura con una antorcha en la mano. La vida me había entrenado para entender dolores ajenos. Pero ahora tenía que enfrentar el mío. Hice mi maleta con manos temblorosas. No me llevé mucho. Ropa cómoda. Un cuaderno. El libro que yo misma había escrito. Y una fotografía vieja de mí a los 8 años, una donde todavía no sabía que mi madre no me abrazaría nunca. La miré y le dije en susurro: Voy por nosotras. Cuando tomé el taxi hacia la terminal, sentí que cada kilómetro me llevaba no hacia una ciudad, sino hacia un pasado congelado que por fin iba a derretirse. Sabía que ese viaje iba a cambiar mi vida. Sabía que era inevitable. Sabía que no podía huir para siempre. Y aunque una parte de mí temblaba, otra parte, más profunda y sólida, me decía: ¿Estás lista? Porque esa niña que nunca fue abrazada estaba a punto de encontrarse con la mujer que aprendió a abrazarse sola. El viaje hacia la casa donde crecí fue más largo de lo que recordaba. No porque fueran muchas horas, sino porque cada kilómetro parecía remover emociones que había guardado por años. Era como si la carretera fuera un túnel hacia mi pasado, un túnel que yo había cerrado con llave, pero que ahora debía atravesar.
Cuando el taxi dobló la esquina y vi la fachada de la casa, sentí como algo dentro de mí se rompía suavemente. Nada había cambiado. La misma pared despintada. La misma puerta de madera vieja. La misma ventana donde tantas veces esperé que mi madre llegara a casa, con un abrazo que nunca trajo. Bajé del taxi con las piernas temblorosas. Mi hermana salió a la puerta. Nos miramos un segundo que se sintió eterno. No éramos cercanas, pero algo en su mirada era distinto. Cansado. Triste. Culpable, quizá. Dani, susurró, alzando los ojos. No supe qué responder. Solo asentí. No era momento para culpas. Ni reproches. Ni historias pasadas. Entré a la casa. El olor era el mismo, una mezcla de comida, humedad y un perfume barato que mi madre usó toda su vida. Ese olor me golpeó tan fuerte que sentí náuseas. No porque fuera desagradable, sino porque encapsulaba demasiados recuerdos. Mi hermana me condujo al cuarto donde mi madre estaba. Cada paso hacia esa puerta era una batalla interna. Una parte de mí quería salir corriendo. Otra parte sabía que debía seguir. Respiré hondo y empujé la puerta. La encontré acostada en la cama. Más pequeña de lo que recordaba. Más frágil. Con la piel pálida, los ojos hundidos, la respiración pesada. Esa mujer parecía una sombra de la madre que me crió, aunque, en realidad, yo nunca tuve una madre completa. Tuve fragmentos. Tuve silencios. Tuve ausencias con rostro. Cuando entré, ella abrió los ojos. La reconocí en ese instante. A pesar del tiempo. A pesar de la distancia. A pesar de la vida que nos había separado. Intentó incorporarse un poco, pero no pudo. Solo levantó una mano temblorosa para que me acercara. Yo di 3 pasos. Y me quedé ahí, a mitad de camino. No podía moverme. Era como si mis pies estuvieran pegados al piso por todos los años que quise correr hacia ella y nunca pude. Ella me miró largo rato. Me estudió como si no supiera qué decir. Y finalmente, con una voz casi apagada, dijo: Daniela, viniste. No supe si esa frase me sanó o me dolió. Quizá ambas. Me senté en una silla junto a la cama. Ella me miraba como si de pronto yo fuera alguien importante. Como si de pronto yo valiera algo. Como si de pronto me viera por primera vez. Quise enojarme. Quise reclamarle todo. Quise sacudirla y preguntarle por qué nunca me abrazó. Por qué nunca me defendió. Porque siempre me comparó. Porque nunca me dijo, te quiero. Pero las palabras no salieron. Solo lágrimas. Silenciosas. Lentas. Calientes. Ella también lloró. Y entonces, sucedió algo que jamás imaginé escuchar. Perdóname, hija. Mi corazón dejó de latir por un segundo. La palabra, hija, en su boca era nueva. Desconocida. Dolorosa. Perdóname por no saber quererte, continuó. Por no saber ser mamá contigo. Por tratarte como si no fuera suficiente. Yo apreté la sábana entre mis dedos. Sentí un ardor en el pecho. Sentí que todo mi cuerpo temblaba. No supe hacerlo, dijo con la voz cortada. Mi mamá tampoco supo conmigo. Yo, repetí lo que sabía. Se me escapó todo, tú se me escapaste. Esas palabras abrieron una grieta en mí, una grieta por donde salió todo el dolor acumulado. Siempre estuve ahí, le dije, con la voz quebrada. Siempre te busqué. Lo sé, susurró ella. Lo sé, hija. Y yo estaba rota. Tan rota que no pude darte lo que necesitabas. Hubo un silencio enorme. Uno que no dolía. Sino que acomodaba las piezas. Ella tomó aire con dificultad. Supe lo de tu libro, dijo. Lo leí. Mis ojos se agrandaron. Yo nunca imaginé que ella, que esa mujer, hubiera leído algo de mí. ¿Lo leíste? Asintió despacio. No fue fácil, admitió. Me dolió todo. Es mi historia, respondí. Lo sé. Y aunque me duela,
Gracias por escribirla. Tenías que hacerlo. Se limpió una lágrima. Te convertiste en todo lo que yo nunca vi que podía ser. Y eso, me llena de orgullo. Orgullo. La palabra que esperé toda mi vida. La palabra que me hubiera salvado de muchas noches oscuras. La palabra que pudo haber cambiado mi historia. Esa palabra llegó tarde. Pero llegó. Y aunque parte de mí quería rechazarla, otra parte se derrumbó en su significado. Mi madre respiró hondo, como si juntar fuerzas le costara. ¿Puedo pedirte algo? Preguntó. Asentí, aunque estaba aterrada. ¿Puedes darme la mano? Esa pregunta me perforó. Ella, que nunca tocó mi rostro. Ella, que nunca me abrazó. Ella, que nunca me sostuvo cuando lloraba de niña. Ella, ahora quería tomar mi mano. Miré su mano temblorosa, delgada, débil. Y algo dentro de mí se movilizó. No por ella. Por mí. Extendí mi mano. La toqué. Su piel estaba fría. Su agarre era suave, frágil, casi inexistente. Ese contacto fue como tocar un fantasma y una raíz al mismo tiempo. Gracias por venir, susurró. Tenía que hacerlo, respondí, con honestidad. No sabía si la perdonaba completamente. No sabía si alguna vez podría sanar todo lo que me hizo. Pero sí sabía esto. Estar ahí era mi cierre, no su redención. Yo estaba ahí porque ya no era la niña herida. Era la mujer que había construido su propio abrazo. Nos quedamos así varios minutos. Ella respirando lentamente. Yo observando cómo su pecho subía y bajaba. Era un ritmo frágil. Un ritmo que sabía que estaba por apagarse. Y entonces, antes de cerrar los ojos, dijo algo más. Daniela, yo siempre te quise, solo que no supe cómo. Esa frase abrió y cerró heridas en el mismo instante. Yo también lloré. Lloré por la niña que no recibió amor. Lloré por la mujer que tuvo que aprender sola. Lloré por ella, por su incapacidad, por su dolor heredado. Porque entendí algo. A veces los padres aman. Pero aman mal. Aman incompletos. Aman desde sus heridas. Y eso no hace menos válido el daño. Pero explica de dónde viene. Me quedé con ella hasta que se quedó dormida. La miré largo rato. No como la mujer que me hirió, sino como un ser humano quebrado. Que hizo daño porque también lo hicieron pedazos a ella. Cuando salí del cuarto, mi hermana me estaba esperando en el pasillo. ¿Cómo estuvo? Preguntó con ojos rojos. La miré y respiré profundo. Fue necesario. No dije más. No necesitábamos más. Esa noche dormí en el sillón de la sala. Con el corazón cansado. Con el alma abierta. Y con una sensación que jamás había sentido. Paz. No porque todo estuviera solucionado. Sino porque, por primera vez, mi historia tenía cierre. O al menos, eso creía. El final verdadero estaba por llegar. Mi madre falleció 2 días después de que la vi. 2 días. Nada más. Como si la vida hubiera esperado a que yo llegara para que ella pudiera irse en paz. Como si esa conversación que tuvimos hubiera sido el último hilo que le quedaba por cortar. Recuerdo la llamada de mi hermana esa mañana. Su voz temblaba. Dani, mamá ya se fue. Me quedé en silencio. No sabía qué sentir. No sabía si llorar, si respirar hondo, si agradecer, si romperme. Solo permanecí quieta, con el teléfono en la mano, mientras una mezcla extraña de emociones se enredaba en mi pecho. No me despedí de mi madre como las hijas que crecieron con cariño. La despedí desde otro lugar. Desde la aceptación. Desde la compasión. Desde un rincón de mi alma donde por fin entendí que ella me dio lo que pudo. Aunque ese pudo haya sido muy poco. Fui a la casa. Había silencio. Un silencio distinto, más pesado, más final. Miré el pequeño altar improvisado que colocó mi hermana, una vela, una foto vieja, unas flores que parecían recién cortadas. Me acerqué despacio. La foto mostraba a mi madre joven, hermosa, con el cabello oscuro y los ojos llenos de vida.
Me quedé mirándola largo rato. Pensé en lo distinta que era la mujer de esa foto a la mujer que conocí. Pensé en los caminos que la rompieron. Pensé en las decisiones que la llevaron a ser madre cuando no tenía herramientas para hacerlo. Pensé en sus heridas, en su historia, en todo lo que nunca sanó. Y por primera vez pude verla no como la madre que me falló, sino como la mujer que no supo cómo salir de su propio dolor. Eso no justificaba nada. Pero lo explicaba todo. El funeral fue pequeño. Unos cuantos familiares, vecinos, gente que la conoció toda la vida. Yo estaba de pie, al fondo, con las manos entrelazadas, respirando despacio para que el aire no me doliera tanto al entrar. Mi hermana se acercó. Tenía los ojos hinchados. Dani, ¿quieres decir unas palabras? Quise decir que no. Quise dar la vuelta y salir. Quise protegerme del peso que esa petición llevaba. Pero luego pensé en algo. No hablar sería seguir callando como toda mi infancia. Sería seguir escondiendo a la niña que fui. Sería seguirle dando poder a un silencio que ya no me pertenecía. Así que dije. Sí. Me acerqué al frente. Todos los ojos se clavaron en mí. Algunos me reconocían. Otros no. Pero en ese momento no me importó. Tomé aire. Y hablé. Mi madre no fue una mujer perfecta. Al contrario, muchas veces me hizo sentir pequeña, menos, invisible. Se escucharon murmullos, pero seguí. Pero hoy no vengo a hablar de lo que faltó. Hoy vengo a hablar de lo que aprendí. Todos quedaron en silencio. Aprendí que el amor no siempre llega como lo necesitamos. Aprendí que hay corazones que no saben dar, aunque quieran. Aprendí que las heridas que no sanamos se transforman en cadenas que lastiman a otros. Mi voz temblaba, pero no se rompía. Y hoy, a pesar de todo, elijo quedarme con lo poco que sí me dio, porque desde ese poco, yo construí mucho. Miré el féretro. Y sin planearlo, dije. Mamá, me hubiera gustado que las cosas fueran distintas. Pero gracias. Porque tu ausencia me empujó a encontrarme. Porque tu silencio me obligó a escucharme. Y porque tu falta de abrazos me enseñó a dar abrazos que sanan. La gente bajó la mirada. Algunos lloraron. Descansa en paz, susurré. Yo también voy a hacerlo. Volví a mi lugar, sintiendo que había dejado un peso enorme sobre ese altar. Después del funeral, mi hermana y yo fuimos a la sala. No habíamos tenido una conversación sincera en años. Me miró con ojos brillosos y dijo. Perdóname, Dani, por todas las veces que seguí lo que mamá quería. Por todas las veces que te dejé sola. La escuché en silencio. Era extraño ver a mi hermana vulnerable. Ella siempre había sido la favorita, la elegida, la que recibía el cariño. La que nunca supo lo que era estar en mi lugar. Yo, no sabía lo que te hacía, continuó. Solo seguía lo que veía. Lo sé, respondí. Todos fuimos hijos de la misma historia. Ella se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar. La abracé. Sí, la abracé yo. Porque entendí que no habíamos sido rivales. Habíamos sido víctimas de una madre que no supo amar bien a ninguna de las dos, solo que a mí me tocó lo peor. Te perdono, le dije. Y esa frase, que pensé que dolería, no dolió. Se sintió liberadora. Volví a mi ciudad días después. Entré a mi departamento y respiré hondo. Mi hogar. Mi espacio. Mi paz. Me senté en el sillón y abracé un cojín, sintiendo que una etapa de mi vida acababa de terminar. La más dura. La más larga. La más definitoria. Miré la fotografía de mi infancia que había llevado conmigo en el viaje. La misma donde mi yo pequeña aún no sabía que crecería sin abrazos. La coloqué sobre la mesa y le hablé en voz baja. Lo logramos. Una lágrima cayó. Pero no era de tristeza. Era de alivio. De cierre. De renacimiento. Meses después, en una conferencia frente a cientos de personas, alguien del público me preguntó. ¿Qué sanó de verdad tu herida? Pensé en mi madre. En mi hermana. En el dolor. En los silencios.
en mis pacientes. En mi libro. En el consultorio. En mi primera graduación. En mi último adiós. Y respondí. Sané el día que dejé de esperar el abrazo de mi madre, y me di el mío. Hubo un murmullo. Gente llorando. Gente sintiéndose reflejada. Gente entendiendo algo profundo. Sonreí, respiré hondo y añadí. Y hoy estoy aquí para decirles que todos podemos hacerlo. Que no importa lo que faltó, lo que dolió o lo que nunca llegó, todos podemos aprender a abrazarnos de nuevo. Cuando bajé del escenario, una mujer se acercó llorando y me dijo. Gracias, usted acaba de contar la historia que yo nunca pude decir en voz alta. La abracé. Fuerte. Con honestidad. Con ternura. Y sentí algo profundo, algo que me hizo temblar. La vida me había convertido en el abrazo que yo nunca recibí. Ese fue mi cierre. Ese fue mi comienzo. Mi madre me dio su último adiós sin haber sido la madre que yo necesitaba. Pero yo me di el abrazo que ella nunca supo darme. Y ese abrazo, mi abrazo, fue el que cambió mi destino para siempre. Fin.